estado de sitio tras los saqueos y movilizaciones generadas a raíz de la crisis económica que detonó con el corralito bancario. La gente salió a las calles con cacerolas al grito de que se vayan todos. Hubo represión que terminó con la vida de 39 personas, de la Rúa huyendo en helicóptero y un desfile de 5 presidentes en una semana. Muy bien, y con este tema nos quedamos porque son 15 años ya, una generación completa, desde que sucedió aquel estallido económico, aquella debacle de la que tanto se ha hablado en los medios de comunicación del año 2001. Una situación económica compleja, pero también una situación social muy compleja. Y es por eso que queríamos hacer un poco de memoria, tratar de analizar lo que sucedió entonces y cómo está configurada la realidad social de la Argentina hoy por hoy, también como colación de aquello que sucedió en aquel entonces. Por eso hemos invitado al piso a Carmelo Cortese, él es sociólogo, y le vamos a pedir que nos ayude un poco a desentrañar esto que ha sucedido. Buenas noches, Carmelo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Fue una crisis económica? ¿Fue una crisis social? ¿Fue las dos cosas? ¿Qué fue lo que produjo este movimiento social en diciembre de 2001? Tal vez para responder la pregunta convenga irse un poquito atrás, porque si no uno tiene la idea de que algún día de diciembre de hace 15 años, de la noche a la mañana, estalló. La palabra estallido, por ahí parece que, bueno, de golpe salió la gente. En realidad, yo diría que para entenderlo bien, vayamos sucintamente a pensar que en el año 89, cuando asume Carlos Saúl Menem, llega al gobierno con un programa y con una propuesta de lo que hoy solemos llamar populista. Sí. Sin embargo, a muy poco de andar, lo que hizo un gobierno de signo peronista fue prácticamente desarmar todo lo que el peronismo, visto en su, digamos, formato histórico, con el general Perón, todo lo que de alguna manera fue formando como una economía de tipo estatal, favorecer el mercado interno, leyes laborales, todo fue desarmado de una velocidad impresionante por el gobierno de Menem. Por lo tanto, lo que se fue generando ya desde el año 94 en adelante fue una sucesión de rebeliones populares que de alguna manera daban respuesta a esta, digamos, puesta en marcha de un programa neoliberal que tenía la característica de, en lugar de ser llevado adelante por los gobiernos, los representantes políticos que comúnmente decían y proclamaban este tipo de propuestas, lo hubiese hecho el peronismo. De modo que se fueron generando lo que solemos llamar puebladas del tipo el santiagazo o santiagueñazo. Luego las más conocidas son las que tuvieron lugar en Jujuy, en Cutralcó, es decir, en toda la zona de Neuquén, y en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Hay que recordar que en La Matanza fue uno de los grandes centros del movimiento de desocupados ya desde el año 1996. Uno suele recordar a De la Rúa, pero De la Rúa es el gobierno de la Alianza que viene después de este gobierno de Menem y que, lejos de cambiar el rumbo, persistió en el esquema de convertibilidad. Por lo tanto, lo que se va a dar en el 2001, a mi modo de ver, es una conjunción de una crisis económica muy profunda, tal vez la más grande de la Argentina en un siglo, en términos de desocupación, pobreza, desigualdad y insostenibilidad del programa de la convertibilidad. Es decir, teníamos un dólar igual a un peso, que era una ficción, y un endeudamiento impresionante del país y una crisis fiscal, es decir, el Estado estaba sin recursos. Pero a la crisis económica se le suma esta crisis social, desocupados, pobres, una desigualdad extrema y una crisis política. ¿Por qué? Porque el sistema político perdió toda clase de legitimidad. De ahí esa consigna que vos recordabas, el que se vayan todos, que es una impugnación del conjunto del pueblo a todos los representantes políticos. O sea, se deja de creer en todos. Un joven hoy tal vez no lo crea, pero la impugnación social viene a las instituciones del sistema capitalista, a los bancos, viene a los políticos, se descree de la policía, se descree del conjunto de instituciones y eso hace eclosión. Claro que después, si tenemos tiempo, se puede decir, hay matizado por elementos políticos que, digamos, de alguna manera juegan sobre este trasfondo y que hacen que caiga el gobierno de la Rúa, pero lejos de haber caído por un golpe de Estado, que es un poco lo que tenemos en nuestra memoria histórica, los golpes de Estado que derribaron a Irigoyen, a Perón, por ejemplo, esto fue un movimiento popular
que hace, como ustedes recién mostraban, que huyera en helicóptero el presidente de la Rúa, pero lo que termina no es el gobierno de la Rúa, es todo el ciclo de las reformas neoliberales impuestas durante todo ese periodo previo que señalaba. Claro. ¿Se ha logrado desandar todo aquel perjuicio social, digamos, que generó toda la década de los 90 con todo ese impulso neoliberal y lo que relataba bien recién? ¿Se ha logrado desandar eso en todo este tiempo que ha pasado desde entonces? Debate difícil de resumir en pocas palabras, porque estamos hablando, para ponerlo claramente, del debate de lo que se denominó una década larga, del gobierno de Menem y lo que continuó de la Alianza, y otra década larga, que es la del kirchnerismo, con un intervalo que tiene que ver con los gobiernos Rodríguez Saá y Duhalde. Uno podría pensar que una parte de lo que se produjo en la década neoliberal se revirtió durante la década kirchnerista. A mi modo de ver, hubieron tendencias contrapuestas y contradictorias. Hubieron algunas mejoras en el terreno de la distribución del ingreso, que tiene que ver con la imposibilidad, no de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández, cualquiera que hubiese sido presidente no podía continuar gobernando sin morigerar algo de la crisis anterior, porque de lo contrario, el estado de, digamos, caos, pero que tenía que ver con la gran rebelión social, era imposible sostener. Cualquier gobierno debía atender algunas demandas y debía resolver una crisis económica que necesitaba de crecimiento económico. De alguna manera, muchas cosas se resuelven porque las luchas populares imponen estos cambios. Sin embargo, si uno mira la estructura económica argentina, esta se mantuvo. Voy a dar un solo ejemplo para que se entienda. ¿Quiénes son los dueños del petróleo en la Argentina? Bueno, el petróleo, Menem lo privatizó. Sí. Privatiza el recurso, YPF se transforma en una sociedad anónima entregada a Repsol. Durante todo el gobierno de Kirchner, dejemos de lado la última partecita de Cristina Fernández, se mantiene el esquema de una Repsol que lo que hizo fue depredar totalmente el recurso petrolero argentino. Luego, aparentemente se le expropia, pero sin embargo no se le expropió, se le pagó una indemnización a Repsol. Por lo tanto, componentes estructurales continuaron presentes y hay que decir un dato que pocos conocen. El gobierno de Cristina Fernández termina con una deuda pública de 200.000 millones de dólares. Hay que ir a mirar simplemente los registros del Ministerio de Economía para ver que al finalizar el gobierno estábamos así. Pero, ¿qué es lo grave? Que llega un gobierno que desanda, volviéndonos, para los que tenemos memoria, porque somos más grandes, recordamos que estamos discutiendo las cosas que discutíamos en los años 90. Ustedes decían becarios fuera del CONICET, estamos discutiendo el presupuesto para las universidades, estamos discutiendo que vuelven a perderse puestos de trabajo, la actividad económica está decayendo y de alguna manera uno tendría que decirle al equipo gobernante actual que haría bien en refrescar su propia memoria mirando cómo terminaron las mismas recetas que hoy se quieren aplicar. ¿Hoy podría darse una situación como la que ocurrió en 2001? Nadie puede adivinar, pero yo creo que la historia nunca se repite de la misma manera. Es decir, hay condiciones distintas. O sea, hoy, si vos me preguntás en diciembre del 2016, no. Ahora, lo que uno ve es que en muy poco tiempo el gobierno de Macri está generando condiciones que han hecho que comenzara con un cierto apoyo, una cierta tolerancia hacia el gobierno de Macri y que a lo largo del año se han producido muchísimas movilizaciones, manifestaciones, huelgas parciales. No ha habido una huelga general simplemente porque la CGT decidió finalmente que no. Pero ha tenido después el gobierno de Macri que negociar, como ustedes mismos mostraban al comienzo del noticiero, el impuesto a las ganancias, por ejemplo, tiene que ir a negociar, tuvo que negociar un plan de emergencia social, una ley de emergencia social que pedían los sectores de la economía popular, digamos, que es una mezcla entre los desocupados, los informales, y que lograron que se pusiera en el presupuesto un dinero para atender la emergencia social. Es decir, estamos en una situación, ¿por qué? Porque yo creería como sociólogo
que gran parte de los aprendizajes del pueblo permanecen en forma difusa en una especie de memoria colectiva que reaparece en cuanto las condiciones se van dando. Por ejemplo, cortar una calle, hacer una huelga, realizar un piquete, son parte del acervo político que conserva el pueblo argentino y que se va manifestando rápidamente. Por eso tenemos conflicto. El conflicto social no se desanda porque un presidente haga promesas o haga, digamos, discursos, etc. Y en este sentido, tal vez lo más grave para todo el sistema político sea el tema de que aquel que se vayan todos puede volver en este sentido, se convierten en pocos creíbles. Un ejemplo rápido, no sé si les quiero. Se discutió el impuesto a las ganancias y asistíamos a una paradoja impresionante. Macri durante la campaña decía, yo voy a sacar el impuesto. Sí. Ahora viene y dice, no puedo sacarlo porque me desfinancio. Kicillof hace 1 año y medio, 2, cuando era ministro de Economía, decía que ese impuesto a las ganancias era una forma de solidaridad que los trabajadores de mejores recursos tenían que hacer con los otros. Ahora era el vocero de que había que sacar el impuesto a las ganancias sobre esos trabajadores. Eso produce falta de credibilidad, que no es que sea un sentimiento subjetivo, es un sentimiento afianzado en lo que la gente ve y que por lo tanto debieran tomar nota, porque entre lo económico y lo social y esta, digamos, posibilidad de crisis de legitimación podemos volver a estar en esas condiciones. Pero insisto, nadie puede adivinar y tampoco hoy está en la misma situación porque teníamos una desocupación, digamos, mucho más alta de lo que hoy tenemos, una deuda más alta de la que hoy tenemos. Por lo tanto, digamos, sería adivinar. Pero las medidas que se toman es como si quisieran volver al 2001. Bien. Así la situación social, económica y política de alguna forma. Lo que yo me pregunto es, ¿hemos crecido en institucionalidad en estas últimas 2 décadas? Porque recordamos un periodo menemista con una corte adicta, hemos recordado periodos con el Congreso también que ha sido una escribanía del Poder Ejecutivo. Ahora parece que sigue siendo la presión desde lo económico lo que termina definiendo las situaciones en el Congreso. Finalmente el acuerdo que se llega por ganancias tiene que ver con la presión hecha desde Presidencia a las provincias para poder lograr un acuerdo. ¿Se ha crecido en institucionalidad o la Argentina sigue careciendo de independencia de los poderes? Yo voy a ser duro. Yo creo que quienes ocupan cargos institucionales en la Argentina son los que menos creen en la institucionalidad y que hay mucha hipocresía que se muestra mirando las trayectorias de muchos de los políticos. Por nombrar uno, pero no es porque él sea el peor, pero uno lo ve a Pichetto. Primera espada durante el menemismo, lo es durante el kirchnerismo y ahora es el primero en decir no se podía pensar y entonces ahora negocia de otra manera. La negociación de ganancia, en donde nadie votó o dejó de votar por convicciones, por principios, por análisis objetivo, sino por lo que fue tejiendo. El presidente diciendo que Massa es un impresentable, un increíble, y al otro día todos vimos la cena o el almuerzo con sushi. Los que menos creen en las instituciones son, con las excepciones del caso, la gran mayoría de los que están en esos cargos. Se dice que, por ejemplo, el gobierno de Macri viene y saca la retención a las mineras. Es verdad. ¿Quién pidió eso? Los gobernadores de provincias como San Juan, que responden precisamente al gobierno anterior. Entonces, hay como una especie de cambalache en donde muy pocos parecen responder a principios y a objetivos creíbles. Y todo esto hace que haya crisis institucional de algún modo permanente. Bueno, nos vinimos un poquito al análisis de la coyuntura actual, pero valía la pena por ahí mirar el presente también desde la óptica del pasado y analizar un poco lo que sucedía. Carmelo Cortés, le agradecemos mucho por visitarnos y ayudarnos a esto, a hacer esta lectura y a entender lo que está sucediendo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahora hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más información.